Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias por esta reunión especial de oración, Padre, en la que nuestra comunidad de fe, un grupo de familias, hemos determinado este tiempo, Padre, para allegarnos al trono de tu gracia, Dios, conforme a lo que la Escritura nos enseña, con libertad de acercarnos libremente, libertad de expresión sería el vocablo adecuado, Padre, para poderte decir lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la gratitud, la petición, el ruego, la súplica, Dios, por tu intervención en muchos de los asuntos de nuestras vidas. Gracias por esta reunión, por mis hermanas que ya están, mis hermanos, y también por los que se van a incorporar en el transcurso de los minutos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero reflexionar con ustedes, hermanos, solamente en unos versículos. Vamos a tomar como punto de partida la carta que la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. Desde el capítulo 1, hermanos, vamos a reflexionar en el versículo número 9 y vamos a analizar la intención del apóstol al escribir esta carta para una iglesia naciente, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia que surge de sus viajes misioneros del apóstol, que fue ministrada por hombres de Dios muy importantes, que el propio Pablo, Silas, Timoteo, Priscila, Aquila, más tarde llegaría a este lugar Apolos, el mismo apóstol Pedro, una serie de hermanos, de hombres de Dios que ayudarían a esta iglesia a instruirla, a mostrarle quién era Dios, y Dios, a través de su Espíritu Santo, se derramó en esta iglesia de una manera muy, muy especial, hermanos. Pero yo quiero que reflexionemos en lo que dice el versículo número 9. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Y dice así, hermanos, la Escritura: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense cómo lo expresa. Les está hablando el apóstol Pablo a los Corintios y les está diciendo que nuestro Dios es fiel, y dice que por su fidelidad del Señor, la iglesia de los Corintios y también la nuestra y muchas comunidades, fuimos llamados a algo importantísimo, hermanos, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense que este es el núcleo del pensamiento del apóstol en esta carta, hermanos. Es donde está el énfasis del propósito de Dios para la iglesia. Sin duda alguna, el versículo 9 es el versículo clave de toda la carta a los Corintios. El resto de la carta gira alrededor de esta premisa, hermanos, alrededor de esta declaración espiritual que hace el apóstol, de esta revelación divina que el Señor le dio al apóstol y le enseñó que la iglesia y el pueblo de Dios ha sido llamado de manera primordial, hermanos. Es decir, como primer objetivo a la comunión con el Señor Jesucristo. Fíjese bien qué interesante. No quiere decir que la iglesia no tiene responsabilidades de, por ejemplo, compartir la palabra o llevar el evangelio. Sí, la misma enseñanza del apóstol lo desarrolla. El Señor Jesús es quien dio la gran comisión. No quiere decir que la iglesia no tenga una labor social que hacer en el mundo, en un mundo que está complicado. La iglesia tiene propósitos en el mundo. El Señor dijo que debíamos de servir como luz para los que viven en tinieblas, de ser como la sal para la tierra, ¿no? Entonces, la iglesia tiene llamados, la iglesia tiene propósitos, hermanos, pero en este
pequeño versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios está el núcleo de la intención de Dios al hacernos iglesia a usted y a mí. El objetivo primario, el primero, el primordial, hermanos. Fuimos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo preponderante del propósito de la iglesia. El Señor, hermanos, quiere establecer una relación personal, una relación íntima, estrecha, hermanos, una relación indisoluble, hermanos, con su iglesia, con los que Él ha llamado. Y antes de que cualquiera de nosotros pudiera pensar que la iglesia existe o fue creada, es única y exclusivamente para compartir el evangelio o para poder desarrollar el propósito de servicio o de evangelismo en este mundo, estaría teniendo una verdad incompleta, hermanos, porque el primer propósito del Señor es encontrarse con una iglesia que se relaciona, que puede estar en comunión con Él. Y mire que el apóstol lo dice de una manera muy clara y muy sencilla, porque en los siguientes versículos habla de la problemática que hay en la iglesia de los Corintios. Les dice, les ruego, dice el apóstol en el siguiente versículo, en el 10, hermanos, en el nombre del Señor, que habléis una misma cosa y que entre vosotros no haya divisiones, que entre vosotros no haya contiendas, porque en el versículo 11 dice, porque me han dicho, me han platicado, hermanos míos, que pues que entre vosotros hay contiendas y hay pleitos y hay dificultades, ¿no? Entonces, el apóstol ha sido informado de que la iglesia, cuando llega al conocimiento de Dios y entra en esta intimidad con Él, recibe de parte de Dios dones espirituales como un regalo de Dios impresionantes, man. En la iglesia de los Corintios, hermanos, o en la iglesia de Corinto, ahí, hermanos, se había derramado el poder de Dios, el amor de Dios, a través de múltiples dones espirituales y de múltiples señales y prodigios. El Señor repartió a esta iglesia en particular dones espirituales enormes. Por ejemplo, ahí había quien podía hablar en otras lenguas, había profecía en medio de los hermanos, estaba el don de sanidad, estaba el don de hacer milagros presente en la iglesia, hermanos. La iglesia estaba siendo muy bendecida porque el Espíritu Santo se había derramado en ellos. ¿En base a qué? Pues justamente al llamado a la comunión con el Señor, a esa intimidad con Dios. Y Dios reparte dones a esta iglesia de una manera extraordinaria, muy notoria y diferente de otras comunidades de fe de esos tiempos. Sin embargo, a pesar de que Dios había establecido este milagroso proceder en la iglesia, hermanos, ahí en la iglesia la escritura dice que había divisiones, eso es lo que acabamos de leer, pero no solo eso, en el capítulo 5 habla de inmoralidad sexual que se manejaba en la iglesia y entre la comunidad, ¿no? Casos de incesto. Y no solo eso, hermanos, en el capítulo 6 habla de que entre los miembros de la iglesia había disputas y había pleitos y había contiendas y había separación, porque algunos se sentían más cómodos con Apolos, otros con Pablo, y así, ¿no? Entonces, habla de este tipo de divisiones. Y en el capítulo 5 o en el capítulo 11, por ejemplo, hermanos, el apóstol habla
de que incluso cuando celebraban la cena del Señor, recordar el sacrificio de Jesucristo que nos salvó a todos y particularmente a ellos también, había incluso abusos en esta celebración. Entonces había embriaguez, había problemas en el matrimonio, había discusión sobre lo que podían o no comer, había muchas dudas sobre quién tenía los dones espirituales y cuáles eran los mejores. Algunos se hacían muchas preguntas acerca de la resurrección de Cristo. En fin, era una iglesia, hermanos, con un contraste impresionante. Por un lado, muy bendecida por el Señor, muy bendecida por Él, porque les repartió dones espirituales mucho mayores que a otras iglesias. Y por otro lado, la misma iglesia era una iglesia, hermanos, que no lograba despojarse de su antigua forma de vivir. Todavía conservaban mucho de su cultura, de sus tradiciones, de la vieja humanidad que ellos tenían antes de haber conocido el Evangelio y a Jesucristo. Entonces, este contraste en la iglesia hace que el apóstol les escriba la carta y les recuerde, hermanos, les ponga como un recordatorio especial que la iglesia de los Corintios, igual que cualquiera de las otras iglesias de su tiempo, como la nuestra, como en particular hoy las familias de usted y la mía, el apóstol quiere que recordemos que el llamado que tuvimos fue, hermanos, primariamente para tener comunión con el Señor, para tener una relación estrecha con Él, un vínculo espiritual con el Señor, hermanos, que nos permita vivir de acuerdo a su imagen, parecernos a Él en lo que hacemos, parecernos a Él en lo que pensamos, en la manera en que actuamos, hermanos. Y que entre nosotros esas similitudes con el Señor Jesucristo también se pudieran hacer visibles entre nosotros. Eso es lo que el apóstol tiene por objetivo. Incluso les dice, ¿verdad?, que todos los dones espirituales que fueron repartidos para la iglesia, hermanos, son sumamente importantes, pero no son lo más importante en la relación con Él. Mucha gente se preguntaba, sobre todo los inconversos, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que Dios se revele y se manifieste en personas como estas si viven de la manera en que viven? Ahí estaba el primer obstáculo, ¿no? Y ese obstáculo a veces se presenta en las comunidades de fe de la actualidad. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda usar nuestras vidas? ¿Cómo es posible que Dios pueda hablar a través de nosotros, enseñar, moverse, tener esas manifestaciones de Dios espirituales tan importantes si nuestro estilo de vida no es el que Dios quiere? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que Dios se revele en estas personas si viven de la manera en que viven? Entonces, los hermanos de esta iglesia no tenían la habilidad, hermanos, de entender que todas las señales y los prodigios, hermanos, sí son importantes y no queremos demeritarlos. El hecho de tener los dones de Dios como el de hablar en lenguas o el don de sanidad o el don de hacer milagros o el don de fe o el don que le da palabra de ciencia o palabra de sabiduría, no son importantísimos en la vida de la iglesia, son útiles para la edificación de la iglesia, hermanos. Y cuando Dios reparte esos dones, la escritura dice que ya no los quita, son irrevocables, es decir, los da una vez y para siempre. Los dones de Dios, cuando el Señor los da, hermanos, después no los retira. Y la iglesia los tiene. Pero ¿qué pasa si su vida o si su relación, su comunión con Dios se empieza a menguar, a enfriar? ¿Qué pasa con el don? ¿El don se pierde? No, los dones no se pierden, pero si se pierde la comunión con Dios, si se pierde la relación íntima con Jesucristo, hermanos, entonces, pues los dones no tienen la relevancia que deberían de tener en la vida de la iglesia y del mundo.
Incluso los dones espirituales a veces son imitados por el enemigo. El hablar en otras lenguas, el hacer milagros, el hacer sanidades, hermanos, incluso palabra de ciencia, puede ser imitada por el enemigo. Y la gente se puede confundir. Por eso usted ve que un chamán de repente puede hacer un rito y la gente se sana y dice, ah, caray, ¿no? Y usted puede ver cosas que son muy extrañas y uno pensaría, bueno, este milagro, ¿de dónde viene, no? Pues es una imitación barata de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, pero no como primer objetivo de la iglesia. El primer objetivo de la iglesia es que estemos relacionados con Él en comunión. Mire usted cómo fue el llamado de los apóstoles. Si usted me permite, le voy a leer cómo lo narra el Evangelio de Marcos, Juan Marcos. En el capítulo 3 narra esto y dice, y cuando subió al monte, refiriéndose a Jesús, 3:13 estoy diciéndole, cuando subió al monte Jesús, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Fíjese, desde ahí es algo muy interesante, porque el evangelista dice que el Señor llamó a los que él quiso. Pero después dice, y de esos que llamó, ordenó a 12, en el versículo 14 dice, de los que llamó, ordenó a 12, o seleccionó a 12, y enseguida dice, para que estuvieran con él. Fíjese qué interesante. El primer objetivo de haber llamado a estos, haber seleccionado de la multitud a estos 12, el primer objetivo que nos narra el Evangelio de Marcos es el mismo que está diciendo Pablo, para que estuvieran con él. Eso dice Marcos 3:14. Sí, hay otras cosas que la iglesia tiene que hacer, porque después dice, y para enviarlos a predicar. Pero dése usted cuenta, ¿cuándo fue que mandó el Señor Jesús a predicar a la gente? Casi al final de su ministerio. Primero los mandó a un grupo de 70, de 2 en 2. Y después, cuando muere en la cruz y es resucitado, da la gran comisión, no nada más para los 12, sino para todos los que hemos creído en su nombre, en su evangelio. Pero fíjese que los mandó a predicar, hermanos, ya casi al final de su ministerio. Ya habían pasado 3 años con él. Ya lo conocían y él los conocía a ellos. Ya habían tenido una experiencia personal, relacional, íntima. Ya habían logrado tener todo en común y por aprender a saber lo que es una comunidad. Pero si se fija, el Evangelio nos lo narra igual que Pablo. Los ordenó a 12 para que estuvieran con él. Y después dice, y para mandarlos, enviarlos a predicar, a hacerlos apóstolos, porque apóstolos significa enviado a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y en el versículo 15 dice, y que tuviesen poder, ahí es donde viene lo que Corinto, la iglesia de Corinto recibió. Primero es que estuvieran con él, hermanos. Y después sí, hay que predicar el evangelio, pero dice, y que tuvieran poder, ahí viene la tercera parte, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así es el proceso que Dios quiso establecer a través de Jesucristo con su iglesia. Primero, que estuvieran con él, que lo conocieran, que se relacionaran. Es lo que dice Pablo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo. Antes que otra cosa, hermanos, a la comunión con Él. Esto es sumamente importante. Si nosotros no tenemos una comunión estrecha con Él, una relación personal íntima con Él, si no hablamos con Él, con su Espíritu Santo, si no platicamos con el Padre, si no oramos a Él, si no leemos su palabra, si no obedecemos su palabra, si no, hermanos, somos sensibles a su dirección, a su guía, de su Espíritu, hermanos, nuestra predicación no tendrá nunca el efecto que Dios quiere que tenga. El poder de su Espíritu, hermanos, en nuestras vidas podrá tener efectos asombrosos o que asombre a la gente, pero nunca el propósito que Dios tenía en nosotros de hacer nuevos discípulos y no hacernos solamente famosos o notorios.
como que el llamado del Señor es muy, muy particular a nuestro evangelio. La comunión con Cristo, hermanos, es una obra del mismo Espíritu Santo. La comunión con Él es el vínculo que tenemos con Él de todos los días, de todos los minutos, de todo el tiempo, a través de su Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Fíjese que cuando nosotros no acabamos de entender esto, nos pasa lo que le pasa a la iglesia de los Corintios. Nos pasa, nos volvemos cristianos de domingo. Somos como los corintios. Los domingos tenemos una reunión bien bonita en la mañana y oramos, cantamos, danzamos, lloramos, ay, nos sentimos bendecidos y nos sentimos sumamente a gusto, pero esto se termina pues al mediodía y ya nos retiramos a nuestras casas, pero el lunes, el martes, ya nuestras vidas, hermanos, vuelven a tener una monotonía, como le pasaba a la iglesia de los Corintios. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida sea de domingo todos los días, pues. Quisiera Dios que nosotros pudiéramos rendirle culto al Señor todos los días, como lo hacemos el domingo, cantarle sus alabanzas, leer salmos, traer cánticos, leer la palabra, orar, gozarnos, reunirnos como familia, darle culto al Señor, bendecir a nuestros vecinos, a nuestros hijos, etcétera. Y no solamente los domingos, no, sino que nuestra comunión con Él sea permanente a través de su Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, el Señor reparte dones y nos ha dado dones que no nos los va a quitar, pero que no son el objetivo principal de nuestra vida. Hay algo que es mucho más importante y que no puede ser imitado por el enemigo, porque los dones sí, pero hay algo que no puede ser imitado por el enemigo y eso es el fruto del Espíritu Santo. El diablo imita los dones, pero los frutos no puede. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Mire, el fruto del Espíritu es amor y el enemigo es incapaz de amar a alguien o de poder sentir amor, hermanos. Es incapaz, está negado para él, nunca, él solo odia. La Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Él no puede sentir amor. Otro fruto del Espíritu es el gozo y el enemigo no puede estar gozoso, él siempre está enojado. Él está desesperado, él vive en una condición porque sabe cuál es su futuro, porque está en una terrible negación y enojo o en un enfrentamiento total, constante con Dios. No puede sentir amor y no puede tener gozo, y mucho menos puede tener paz o paciencia. ¿Qué decimos de benignidad, hermanos? ¿El diablo puede ser bueno para algo? ¿Puede hacerle un bien a alguien? ¿Puede tener bondad, benignidad? No, hermanos. Esas cosas para él están completamente negadas. No es capaz de experimentar eso y no puede imitarlo. No puede engañar a la gente porque él no siente paz, no siente amor, no siente gozo, no tiene paciencia, no tiene bondad, no tiene benignidad. ¿Saben por qué? Porque nunca podrá estar cerca del Espíritu Santo y todas estas cosas son el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo nace este fruto en nuestra vida? Cuando estamos con Él. Cuando se cumple lo que el Señor seleccionó en estos 12, llamarlos para que estén con Él y lo conozcan a fondo y Él nos conozca a nosotros. Y entonces vienen los dones de Dios. ¿Que sirven para qué? ¿Para hacernos famosos? No. ¿Para tener muchos likes en las redes sociales? No. ¿Sirven para qué, hermanos? ¿Para poder hacer negocio económico? No. Sirven para edificar a la iglesia. Y sirven para que otros cristianos puedan venir al conocimiento del Señor a través de la obra y la acción de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo quiero concluir esta reflexión de esta manera, hermanos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, el evangelista nos dice que Él vino a buscar
y seleccionó a los que Él quiso. Y esto es muy importante, Él quiso. Y no quiere decir que quiso a unos y a otros no, porque Él siempre quiere. No, esto no es discriminatorio. A los que Él quiso no significa que hubo algunos que no quiso Él, no, porque ¿cómo podemos certificar esto? Apocalipsis, que también le fue revelado al apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 20, dice: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo". Entonces, ¿y a la puerta de quién? A la puerta de todos. Porque Él está Por muchos años la iglesia usó este versículo o este mensaje pensando que podíamos dárselo solamente a las personas que no conocían al Señor, pero no, el mensaje está plenamente dirigido a la iglesia, hermanos, a la iglesia, a usted y a mí. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él o a él, y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Por qué nos ha venido a tocar la puerta? ¿Por qué nos ha venido a buscar? Porque quiere que estemos con él, como fue el llamado del Evangelio, como dice Pablo recordándole a los corintios: fiel es Dios que fuisteis llamados a la comunión. Y aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo, llamo. Pero usted pregúntese, mi hermano, con esto estamos terminando esta reflexión, usted pregúntese, ¿por qué el Señor tiene que estar a la puerta y llamando? ¿En qué lugar está Él cuando está a la puerta llamando? Está fuera. Está fuera. Es lógico que está fuera. Porque si estuviera dentro de la casa, no tendría por qué estar tocando y pidiendo que se le abriera la puerta para entrar. Si él estuviese adentro, yo ahorita estoy adentro de mi estudio, y afuera de mi estudio hay personas. Y si alguien quiere entrar, tiene que tocar la puerta y dice que yo le abro la puerta y él puede entrar, pero para que pueda entrar y yo tenga que abrir la puerta y él puede entrar, significa que está afuera. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor puede estar afuera de nuestro hogar, o afuera de nuestra familia, o afuera de nuestras vidas? ¿Por qué lo hemos dejado afuera? Por todos esos problemas que tenía la iglesia de los Corintios, que habiéndole conocido, todavía participaba en divisiones en la iglesia, todavía había inmoralidad sexual en algunos de sus miembros, todavía había pleitos entre algunos de sus miembros, todavía había abusos en las celebraciones o en la cena del Señor, todavía había problemas en los matrimonios y en la vida de las familias. Todavía había discusiones, hermanos, por lo que la liturgia decía que se debe hacer o no se debe hacer por los alimentos. Todavía había quien dudaba si los dones espirituales venían de Dios o eran una mera imitación del hermano. Esas cosas dejan fuera a Jesús de la actividad de la familia, de la persona y por supuesto de la iglesia. Por eso está el Señor tocando para entrar. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él estará conmigo. Regresamos al origen, al punto de la partida, hermanos, a lo que Dios siempre planeó y pensó para usted y para mí, que estuviéramos con él. Incluso ahorita, la Escritura dice que fue a preparar un lugar especial en el cielo, con un objetivo. Y él dijo: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Siempre ha sido ese el objetivo. Relación, comunión con él. Eso es lo más importante. Todo lo demás no quiere decir que no importe, sí importa. Pero la base de todo el funcionar de la iglesia es la relación íntima, estrecha con Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque me has permitido exponer esta reflexión.
Y te doy gracias porque la hemos podido entender, Señor. Y esta reunión es una muestra, Dios, es el resultado de que hemos entendido que necesitamos relacionarnos contigo. Por eso estamos hoy aquí, porque te necesitamos en nuestras vidas, Padre. Y si tú estás a la puerta de la vida de algunos de nosotros, queremos abrir la puerta y que entres a establecer esa relación estrecha e íntima con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.